Jóvenes, vamos a continuar con la parte del tema que nos corresponde. Vamos a hacer densidad de los gases y determinación del peso molecular. Vamos a hacer de manera directa. La densidad es igual masa sobre volumen. Es la letra Rho del alfabeto griego. La densidad tenemos aquí en gramos por centímetro cúbico. Puede ser litros por metro cúbico, pero normalmente trabajamos en gramos por centímetro cúbico. Luego, M es la masa que va a estar en gramos, B es el volumen que está en centímetros cúbicos. Y luego tenemos esta fórmula que siempre hemos hablado. N es igual masa sobre el peso molecular. N es el número de moles, que está en mol. M minúscula es masa en gramos. Y M mayúscula peso molecular en gramos sobre mol. Hemos dicho peso molecular, son datos fijos según la tabla periódica. Luego tenemos aquí, de la ecuación de estado. Sabemos que la ecuación de estado es presión por volumen igual nRT, lo hemos hecho anteriormente. Y N, el número de moles es igual masa sobre peso molecular. Estamos reemplazando y copiamos la constante R y la temperatura. Seguimos, aquí vamos a despejar la presión. Volumen que está multiplicando pasa este otro miembro a dividir. Entonces tendríamos esto, masa sobre volumen es densidad, lo que acabamos de decir. Entonces podemos simplificar más. La presión es igual a la densidad por la constante R, la temperatura, sobre el peso molecular. Por lo tanto, despejamos la densidad. La densidad es igual a la presión por el peso molecular dividido entre la constante R y la temperatura. Esta sería la fórmula para hallar la densidad de cualquier gas, ¿sí? Bueno, esto también está relacionado con el peso molecular. El peso molecular, aquí, si vemos en esta fórmula, M mayúscula es el peso molecular. Despejamos directamente. La constante R por temperatura pasa a multiplicar a los gases, a la densidad, aquí está, y la presión bajaría a dividir. Esta es la otra expresión para hallar el peso molecular de un gas cualquiera, ¿sí? Ahora, si en un problema no tenemos densidad, pero tenemos masa, podemos hallar el volumen, podemos reemplazar aquí a este término de densidad, que es masa sobre volumen. Masa sobre volumen, densidad. Entonces, ¿qué tenemos? Que el peso molecular es igual a la masa por la constante R de los gases, temperatura, presión y volumen. Esa es otra forma. Continuamos. Aquí tenemos la mezcla de gases, donde tenemos primero la ley de las presiones parciales. También es conocida como la ley de Dalton. ¿Qué nos dice? ¿Cuál es el enunciado de esta ley? ¿Qué dice? La presión total de una mezcla gaseosa es igual a la suma de las presiones parciales. Podemos tener una mezcla de 3 gases, por ejemplo. Entonces, la presión total de todo el sistema es igual a la presión del gas 1 más la presión del gas 2 más la presión del gas 3. Aquí colocamos más y más hasta la presión N. Podemos tener mezcla de 2 gases o de 5 o 6 gases, ¿está bien? Esto es el enunciado, no se olviden. Luego, consideramos la ecuación de estado. Sabemos que la ecuación de estado es presión por volumen igual nRT. Esto muchas veces nos han dicho que es el pavo ratón, para nunca más ustedes olvidarse. ¿Qué tenemos aquí? Si hablamos de la presión total, es igual a moles totales de la mezcla de gases por R por temperatura sobre volumen. ¿Y qué es los moles totales? ¿Qué son? Es la suma del mol del gas 1, los moles del gas 2, los moles del gas 3 y así sucesivamente. Todo esto multiplicado a la constante R por la temperatura sobre el volumen. Ahora, por otro lado, ¿qué haríamos? Si hablamos de la presión total, estamos hablando aquí, ¿qué es moles 1? Esto, ¿qué sería? Los moles del gas 1 por la constante R, la temperatura sobre el volumen, más los moles del gas 2, más los moles 3. Lo mismo, pero con cada parte de lo que corresponde a los gases, de la constante R, temperatura y volumen.
Bueno, ahora tenemos la fracción molar. La fracción molar representamos con la X mayúscula, de pronto con unas rayitas aquí. La fracción molar de un gas A es igual a los moles de ese gas A sobre los moles totales. ¿Está bien? Si tenemos tres gases, moles totales de los tres gases, pero la fracción molar hallamos de cada uno. También se conoce a la fracción molar del gas A igual a la presión parcial de ese gas sobre la presión total. Esto es muy importante. Donde, aquí estamos colocando, la fracción de A es igual a la fracción molar del gas A, que es Na moles del gas A, Nt moles totales de toda la mezcla, aquí presión parcial del gas A, y aquí tenemos presión total del gas. Además, tenemos que tomar en cuenta, saber que la fracción molar del gas A más la fracción molar del gas B más la fracción molar del gas C y lo que tengamos siempre va a ser igual a 1. No podemos tener la fracción molar de la suma de los gases igual a 3 o 4. Siempre va a ser 1. Ahí nos damos cuenta si estamos haciendo bien. Bueno, ahora tenemos para determinar el peso molecular de una mezcla. Estamos hablando de mezcla de gases. El peso molecular de una mezcla es con esta línea encima. Es igual al peso molecular de A por la fracción molar de A. Ya sabemos cómo hallamos la fracción molar de A más la fracción molar de B, el peso molecular de B por la fracción molar de B, más el peso molecular de C por la fracción molar de C y así sucesivamente. El peso molecular sabemos hallar. Es la suma de los pesos atómicos de cada átomo en un compuesto. ¿Está bien? Bueno, ahora, la masa total de una mezcla, eso sí que sabemos. La masa total, Mt, es igual a la masa de 1 más la masa de 2, más la masa de gas 3 y así sucesivamente. Luego, ¿qué tenemos? La ley de Amagat. Seguimos en mezcla de gases. Conocido también como la ley de volúmenes parciales. ¿Se dan cuenta? Ley de las presiones parciales, ley de Dalton. Ley de Amagat, ley de los volúmenes parciales. ¿Cuál es el enunciado? ¿Qué nos dice? En una mezcla de gases, el volumen total es igual a la suma de los volúmenes parciales. ¿Cómo expresamos matemáticamente? El volumen total de la mezcla es igual al volumen del gas 1, más el volumen del gas 2, más el volumen del gas 3, más y así sucesivamente. Y ahora, utilizando la ecuación de estado, si se dan cuenta, siempre vamos a trabajar con la ecuación de estado. Es el resumen de todas las anteriores leyes de los gases. ¿Qué tenemos? Presión por volumen es igual al número de moles, la constante R por la temperatura. De aquí despejamos el volumen. Presión que está multiplicando pasa a dividir. Entonces, ¿qué decimos aquí? Volumen de un gas cualquiera, B sub I es un gas, puede ser el gas 1, el gas 2 o el gas 3. El volumen de un determinado gas sobre el volumen total es igual a que, si hablamos volumen I, estamos con esta fórmula, moles I, RT sobre la presión. Dividido, volumen total, aquí va a ser moles totales. RT sobre la presión. Como son idénticos, esto se simplifica. Entonces, ¿qué nos queda? El volumen de un gas cualquiera sobre su volumen total de la mezcla es igual a moles de ese gas sobre los moles totales. Ahora, si queremos determinar el volumen de un gas, ¿qué tenemos? Ya no le vamos a colocar volumen I. Volumen del gas 1. Puede ser volumen del gas 2 o del gas 3. En este caso, del gas 1 dividido en su volumen total es igual al número de moles del gas 1 sobre el moles totales. De aquí despejamos volumen del gas 1. Volumen total viene aquí a multiplicar. ¿Qué nos queda? Moles del gas 1 sobre moles de la mezcla total. A esto conocemos como fracción molar del gas 1. Lo que ya hemos visto aquí, fracción molar, ¿qué es? Fracción molar es moles parciales de ese gas sobre moles totales. Es lo mismo. Entonces, la fracción molar del
gas 1 por volumen total. Por lo tanto, el volumen del gas 1, en este caso es igual a la fracción molar de ese gas 1 por el volumen total. Si tuviésemos el volumen del gas 3, entonces será por la fracción molar del gas 3 por el volumen total. Este es concepto, teoría. En resumen, aquí tenemos la composición de volúmenes está relacionada con la composición molar o fracción molar. ¿Cómo expresamos? Porcentaje, o que es lo mismo la composición, porcentaje del volumen es igual al porcentaje de la fracción molar. ¿Está bien, jóvenes? Entonces, todo esto lo que hemos avanzado ahora es la parte teórica de lo que corresponde a mezcla de gases. Ahora vamos a hacer ejercicios que luego les enviaré. Y otra cosa, jóvenes, todos estos 2 videos que les he enviado deberán copiar en sus cuadernos. Así van a poder estudiar. Yo les voy a mandar una foto para que ustedes puedan copiar directamente en sus carpetas o cuadernos, que yo revisaré cuando todo esto se solucione. Gracias.